buenas tardes, bienvenidos a Betel. Hoy vamos a contamos con la presencia de Mario Shechtman. Mario, es un politólogo egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vive en Jerusalén, de hecho, desde hace 35 años, y en su juventud fue muy activo en el movimiento Mazortí en Buenos Aires. Mario ha trabajado durante prácticamente todos estos años en ONGs, buscando y proponiendo y ejecutando soluciones desde lo social a diversos problemas que aquejan a la sociedad israelí. Hace 12 años fundó Challenge, en hebreo Edgar, en árabe Tahadi, Desafío, que es una ONG que está enfocada en promover la transformación de conflictos tanto en el ámbito israelí como en el palestino. Y más que hablar de soluciones, habla de transformaciones de conflicto, que es un enfoque que ya nos profundizará Mario en unos momentos, que busca brindar herramientas prácticas para reducir a través de la empatía, la creatividad y la no violencia estos conflictos que llegan a aquejar a la sociedad israelí. Uno de los elementos en los que se basa esta visión es de una sociedad compartida, donde miembros de sociedades multiculturales, heterogéneas, como de hecho es la israelí, disfrutan de todos sus derechos políticos, económicos, culturales, sociales. En pocas palabras, sería el ejercicio de las ciudadanías plenas que supondríamos en cualquier democracia. Y el caso de Israel, presenta este desafío. Hay una serie de líneas de ruptura o puntos de tensión o conflictos que hay en su sociedad. Voy a nombrarlos, entraremos a profundizar en alguno de ellos en la próxima hora. Evidentemente está el conflicto Israel-Palestina, la población judía de Israel y los palestinos ciudadanos de Israel, sería otro punto de quiebre, judíos ashkenazí y judíos del mundo árabe, o mizrahim, como se les tiende a conocer, judíos religiosos y no religiosos, judaísmo y democracia, que es un punto sin duda de tensión, judaísmo ortodoxo o judaísmos ortodoxos frente a corrientes liberales en el judaísmo religioso, entre ellas la Mazortí, Israel y las comunidades judías en el resto del mundo. Y bueno, por lo general, ¿no? Hago esta lista, tendemos... Y dos o tres más. Dos o tres más, si no nos podemos quedar enumerando durante un buen rato, pero tenemos menos de una hora ya. Y por lo general tendemos a hablar de resolver conflictos, ¿no? En lugar como una forma de solución y de ponerles fin. Pero no necesariamente el resolver conflictos necesariamente les pone fin, una, y dos, implica muchas veces la imposición de la postura de una de las partes sobre la otra. Entonces, bueno, Mario, muchas gracias. Quiero también agradecer, por supuesto, a la comunidad Betel, al rabino Leo Levi, a David Hitler, a la dirección de comunicación y al equipo técnico que encabeza Ariel por hacer posible esta reunión. Mije, pues, está aquí pasando unos días en México visitando a la familia y pues ha sido una gran oportunidad poder escuchar esta visión desde Jerusalén, aquí en México, para hablar de los conflictos en la sociedad israelí. Una primera pregunta, Mije, entonces, Mario, ¿a qué se refiere Challenge, desafío, con abordar los conflictos desde la transformación? Okay, primero que nada, muchísimas gracias, José, a ti, a la comunidad Betel, al rabino Leo y a todos por tenerme aquí otra vez. Betel es como una segunda casa para mí y para mi familia que está aquí también. Entonces estaba claro para mí que cuando surgió la oportunidad, con gusto iba a estar. Transformación de conflictos es una disciplina innovadora que reconoce que los conflictos son parte inherente, parte integral de nuestra vida. En todo momento tenemos conflictos, no solo a nivel social,
sino a todo nivel, desde dos hermanos que se pelean por el control remoto de la televisión y hasta las guerras internacionales, todo lo que pasa en el medio. Entonces, el tema es no escaparle al conflicto, no tener miedo al conflicto, sino saber comportarse dentro del conflicto de una manera que reduzca el sufrimiento, que no llegue a la violencia y que permita, como dijiste, con creatividad, con empatía y con no violencia, llegar a soluciones de win-win, llegar a soluciones o fórmulas en las que todas las partes se sientan que están en una mejor situación. No siempre se puede resolver un conflicto, pero por lo menos se puede reducir el sufrimiento, se puede reducir la violencia. De hecho, sí se puede resolver todo conflicto. Hace falta que una de las partes se rinda, entonces se termina el conflicto. Pero suponiendo que ninguna de las partes quiere rendirse y quiere levantar los brazos, entonces el conflicto tiene una dinámica. Y esa dinámica se puede comprender, se puede analizar, se puede intentar entender y separar cuáles son los síntomas de las razones profundas. Y esto es lo que intentamos hacer a través de la disciplina de transformación de conflictos. Respecto a tu pregunta, para tomar el tema, por ejemplo, de la solución al conflicto israelí-palestino, hay distintas visiones sobre cómo tratar el conflicto. La primera y la más antigua es la de manejo de conflicto, conflict management, que esa dice: los conflictos siempre están, siempre estarán, el que tenga más fuerza va a poder ganar, el que tenga la bomba atómica va a poder imponer su voluntad, y hasta que no logremos doblegar al enemigo, entonces deberemos mantener el status quo y como con una podadora ir jugando con el nivel de la violencia. Esta es la visión que guía muchas veces a los gobiernos tanto de Israel como de la autoridad palestina. No podemos llegar a una solución al conflicto, tenemos que mantener el nivel de violencia de una manera tal que no nos perjudique demasiado y esperar a tiempos mejores, esperar a otra constelación en la que podamos tener una mejor posición. La segunda forma de encarar un conflicto es conflict resolution, es resolución de conflictos, que es generalmente la forma más conocida dentro de los partidos, los diplomáticos, los gobiernos, las iniciativas pacifistas, que dicen: un conflicto es malo, tratemos de salir lo más rápido posible del conflicto, lleguemos a un compromiso, lleguemos a una situación en la que todos perdemos, todos pagamos un precio, pero salimos del conflicto. El problema con esta realidad es que si uno sale de una situación con la sensación de que perdió, de que pagó un precio demasiado alto, no va a estar conforme. Y no importa que la otra parte también haya perdido. Yo siento lo que siento yo, no siento lo que siente la otra parte. Entonces, como no se tocan las razones profundas, la desconfianza y la falta de estar del convencimiento en que la solución se va a mantener a largo plazo, quedan ahí, y ante cualquier crisis todo tiene peligro de deshacerse y del conflicto de resurgir. Lo que dice transformación de conflictos es que, a pesar de que es difícil estar en una situación de conflicto, hay que respirar hondo, hay que quedarse dentro de la situación de conflicto y hay que intentar, a través de distintas herramientas de análisis y distintas herramientas de comprensión, entender cuáles son las razones profundas. Y a partir de ahí intentar buscar las fórmulas, no necesariamente una sola solución, no necesariamente un silver bullet, de que nos dé la maravilla, que nos lleve a la utopía, sino buscar cuál es la serie de acciones que
cambien la dinámica y que generen confianza y que le den a todas las partes la sensación de que sus necesidades han sido respondidas. Por eso cuando nosotros observamos el tema del conflicto israelí-palestino y vemos que la solución paradigmática es la solución de la división, el compromiso territorial, la solución de partir el territorio en dos estados, como si fuera una solución salomónica, de dividir al bebé en dos. Es una solución que ya se viene proponiendo desde hace casi 80 años, desde la Comisión Peel en 1936. Y por una cosa u otra, nunca se pudo implementar. Entonces quiere decir que hay tal vez una razón más profunda que impide esa implementación. Y por eso hicimos un análisis profundo, llegamos al comprendimiento de que para los dos pueblos, todo el territorio, no solo la línea que divide a partir del 67, sino todo el territorio es la patria ancestral, cultural, nacional, religiosa de cada uno de los dos pueblos. Para nosotros es Eretz Israel, la tierra de Israel, para el pueblo palestino es Palestina histórica, y pedirles a ciertos grupos de la población, para otros grupos será más fácil, pero para ciertos grupos que están tal vez más conectados con su identidad, con el tema religioso, con el tema cultural, prescindir o permitir que parte de esta patria ancestral sea gobernada por otros pueblos, es como pedirle a una persona que se corte un brazo o que se corte el corazón. Y por eso se convierte en pedidos imposibles. Entonces, la idea es intentar buscar una solución que permita la cooperación entre los pueblos, por ejemplo, aprendiendo también de las experiencias internacionales. No queremos inventar la rueda ya fue inventada y funciona relativamente bien. Sí. Hablas de razones profundas y lo que está el fracaso de Oslo, que digamos fue la última ronda más o menos seria para resolver el conflicto palestino-israelí. La pregunta aquí, nos quedamos con la idea de que Oslo fracasó porque, bueno, primero el asesinato de Rabin, después el fracaso de las rondas Camp David y finalmente la segunda intifada. Esas no serían las razones de fondo. No, esas ¿Cuáles serían serían? los síntomas. Okay. ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Qué es lo que lleva a Oslo a descarrilar? Hay muchas razones, no hay una sola. En todo proceso social, político, siempre hay más de una razón. Pero las más importantes fueron decisiones de los negociadores, entre las más importantes. Fueron, por ejemplo, decisiones de los negociadores de ignorar a ciertas partes de sus propios pueblos, e intentar imponer una visión desde arriba hacia abajo, sin generar un proceso de identificación y sin generar un proceso de confianza. ¿Puedes dar ejemplos? Sí, por ejemplo, los negociadores decidieron empezar por los temas territoriales, la zona de Jericó y la Franja de Gaza al principio, y luego otras, dar autonomía a las ciudades palestinas y dejar para el final los temas candentes como ser Jerusalén, como ser los refugiados, que son los temas que tocan a la identidad más profunda de ambos pueblos. Y eso convirtió que muchos grupos, en especial religiosos, de ambos lados, teman que esos puntos no iban a ser tocados y tengan la certeza, fundado o infundado, no se puede saber porque iba a ser tratado más adelante, de que iban a ser ignorados y que los iban a vender sin darles solución. ¿Tienen nombres esos movimientos religiosos? Sí, movimientos religiosos como el movimiento de los colonos judíos en Judea y Samaria, en Cisjordania,
Gushagunim y el Consejo de Yesha, de las municipalidades de Yesha, las siglas de Yehudá Shomron y Gaza, o movimientos islamistas palestinos, incluyendo el Hamas y otros, que se convirtieron en grupos de rechazo, y la reacción de los líderes en ambos lados no fue de escucharlos e intentar comprender qué es lo que les molesta, sino minimizarlos y marginarlos y mofarse de ellos. En un discurso, Rabin se refirió a estos grupos de religiosos judíos que hacen demasiado ruido, como si fueran ventiladores que hacen solo viento. Entonces eso no genera confianza, no genera una posibilidad de crear un diálogo dentro de la sociedad y presentar las dudas, presentar los problemas y los peligros que estos grupos veían en el modelo de Oslo. A ver, entonces, ahora empezaste a dar luces respecto a, bueno, la división de la tierra, al parecer no es, bueno, ahí están los resultados, no lleva a una solución del conflicto, a disminuir la violencia, a erradicarla por lo menos, que el conflicto trascienda de un conflicto violento a uno no violento. Hay grupos, bueno, en general, en ambos lados, toda la tierra de Israel-Palestina es reconocida, o la reconocen como la tierra ancestral, donde sus derechos nacionales y culturales y políticos tendrían que expresarse, o sea, deben de expresar. Mencionabas en un inicio que, bueno, está el management conflict, es la administración del conflicto, que al parecer es lo que es la tendencia de estos últimos varios años. ¿Cómo se transforma ese conflicto? O sea, vamos, si no son los dos estados, es un estado entonces donde, por lo que entiendo, ni la mayoría de los israelíes ni la de los palestinos estaría dispuesta a compartir un estado donde no sabemos incluso si los derechos políticos de ambas partes, creo que parte de los miedos que hay, se van a respetar. Sí. Entonces, ¿qué hay entre como solución? Sí, entonces, si la solución de dos estados es insuficiente, la solución de un estado es muy peligrosa, porque en una situación de conflicto en la que es todo o nada, es una suma cero, en una realidad de un estado, el que tenga mayoría puede pisotear, puede violentar a la minoría. Entonces tampoco es una solución que sea muy atractiva. Como dije, entonces hay que abrir el ámbito, hay que mirar hacia afuera, hacia otras latitudes, en otras sociedades que también son multiculturales, que también tuvieron conflictos, y hay que mirar hacia adentro y ver cuáles son los temas que realmente, dónde están las llagas que les duelen cuando pisan. Entonces, mirando hacia afuera, vemos países multiculturales como Suiza, como Bélgica, como Canadá, como un montón de otros países que tienen un modelo federal de gobierno, incluso México, o Estados Unidos, o Argentina, pero que en este caso serían modelos menos compatibles, porque está menos el tema binacional o multinacional. Pero Suiza, Bélgica, Canadá son modelos más cercanos, en los que se puede ver un gobierno federal común en el que se comparten ciertos temas, y gobiernos provinciales, cantonales, distritales, como quieras llamarlo, en los cuales ahí se podría pensar en la implementación de la identidad nacional y del derecho de denominación de cada uno de los pueblos. Los valons en Bélgica tienen su idioma y tienen sus instituciones dentro de sus provincias y cooperan a nivel nacional con el gobierno federal.
lo mismo los suizos alemanes y los suizos italianos y los suizos franceses. Cada uno tiene su cantón y cooperan a nivel federal. No es una solución que es simple de implementar, pero es algo que habría que estudiarlo, que habría que ver cómo adaptarlo. No se puede copiar, no es copy-paste, pero cómo adaptarlo a la realidad del conflicto israelí-palestino. Otro tema sería ver, mirando hacia adentro, ver cuáles son los puntos más importantes, más fundamentales para los distintos grupos relevantes de las sociedades, y ver, por ejemplo, cuáles serían los puntos de encuentro. Una figura que está surgiendo desde distintos grupos es el tema de reconectarse con el patriarca Abraham, como figura que une, desde la cual surgieron los dos pueblos a nivel histórico, y que es una figura que representa la hospitalidad, y representa la migración, y representa tratar al otro como igual a pesar de ser distinto. Otro tema posible sería promover el tema, como mencionaste, de la sociedad compartida, en el cual cada uno de los distintos grupos sociales pueda representar su identidad cultural, promover su identidad cultural hacia una cultura común, no como un melting pot, no como una licuadora en la que todos se mezclan y cada uno pierde su identidad, sino tal vez como una ensaladera o como un modelo en que cada grupo mantiene su identidad y ofrece de su identidad hacia el bien común, y siente en las otras identidades algo que lo enriquece y no algo que lo amenaza. Y así sucesivamente hay una serie de otros elementos que podemos implementar. El tema de la igualdad, por ejemplo. ¿Cómo creas confianza para que estos modelos, al menos los ejemplos que mencionaste, son de lo que llamamos democracias occidentales, ¿no? En Europa, Canadá en el caso de América? ¿Cómo genera esa confianza en dos sociedades divididas, además, cada una fragmentada por diferentes razones, para generar esta posibilidad? ¿Cómo haces eso? O si lo estás haciendo, no lo sé. Se hace con mucho trabajo. Y se hace desde abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo, y desde el medio hacia afuera, y en todas las direcciones. Sí, desde abajo hacia arriba lo que hacemos son procesos de diálogo, procesos en los cuales trabajamos con distintos grupos, ya sea de manera unidentitaria o multiidentitaria, haciéndonos encontrar, haciéndolos conocerse, haciéndolos reconocer perdón que a veces se me van las palabras en español, la uniqueness, unicidad, la especificidad, unicidad, las particularidades de cada grupo, y ver cómo se relacionan entre ellos, incluso cuando hay conflictos entre ellos, por lo menos aumentar la capacidad de comprender, y recordando que comprender no significa estar de acuerdo. Puedo comprender la posición del otro sin aceptarla. Puedo comprender cuál es la motivación del otro, aunque esté totalmente opuesto a ello. Pero es parte del tema de que si yo puedo comprender qué es lo que le molesta al otro y por qué el otro se comporta de esa manera, puedo adaptar mi conducta hacia ese tema y tratar de buscar una solución o una nueva dinámica, si no se puede una solución, que, como dije antes, que reduzca el sufrimiento, que reduzca la fricción. Un poco de fricción es buena, una rueda que gira sin fricción no avanza, pero
pero que la fricción nos sirva para avanzar y no para frenar y para sufrir. Entonces, eso se hace desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo habría que convencer a quienes toman decisiones, a los gobiernos, a que hagan procesos de creación de confianza, de reducción de brechas sociales, a reducción de provocaciones, a controlar elementos provocadores o extremistas de ambos lados. Y desde el medio hacia afuera, hablando con multiplicadores, con medios de comunicación, con profesionales, con educadores, con gente que tiene la capacidad de influir a las sociedades. Por ejemplo, enseñando árabe a la población israelí, enseñando hebreo a la población palestina. Como una forma de conocer la cultura y el idioma, poder mantener un diálogo directo y no a través de intermediarios. Hablabas de mucho trabajo, pero me imagino que también hay mucho tiempo de por medio, ¿no?, para generar estas confianzas. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿sí? Algo un poco más coyuntural. Y me imagino que regresaremos con las preguntas a abordar nuevamente el tema del conflicto israelí-palestino. Pero bueno, en Israel hay una crisis constitucional, ¿no? El 1 de noviembre se presentan los israelíes a las urnas nuevamente por quinta ocasión en cuestión de 3 años. Para una democracia es, digamos que una locura, ¿no? Es una forma de condensarlo, ¿no? Por el desgaste que hay, no nada más a nivel del sistema de partidos, sino también de la sociedad y de los electores. De aquí al 15 de septiembre, que es cuando se van a determinar y registrar las listas con las que van a participar cada partido, pues todavía falta algo de tiempo. Conjeturar ahora sobre quién va a ganar o quién va a perder menos no tiene mucho sentido. Lo que sabemos, por lo menos hasta el momento, dadas las encuestas, es que si las elecciones fueran el día de hoy, la fragmentación que vemos en la Knesset, en el Parlamento israelí, pues se va a mantener de alguna manera. Ningún partido va a tener la capacidad de generar una coalición estable y suficientemente fuerte como para evitar que caiga el gobierno, ¿no?, con todos los intereses que hay en todos estos partidos que se han creado, y en particular con la derecha y las decisiones que han surgido desde el Likud, ¿no?, y un poco más allá, ¿no?, provocado por el hoy el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. Hay un par de preguntas que quisiera hacerte, y la primera es: ¿cómo se originó esta crisis institucional en la democracia israelí? Que, dicho sea de paso, si algo existe, bueno, se genera desde el discurso oficial israelí, es que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces es una democracia sumamente cuestionada desde el interior. ¿Cómo se crea esta crisis institucional, Mario? Ok, entonces, lo primero cuando vemos una situación así es preguntarnos si realmente es un conflicto, porque en una democracia el hecho que haya elecciones periódicas no necesariamente significa un conflicto, pero como dijiste, la quinta vez en 3 años y sin posibilidad de que se perciba una decisión que el electorado proponga. Lo más probable es si no hay ningún cambio radical, y puede llegar a verlo, pero nunca debe decir que no, pero hasta ahora no lo hay, y si no llega un cambio significativo dentro del mapa partidario, lo más probable es que estas quintas elecciones sean seguidas por las sextas, séptimas, y así sucesivamente hasta que algo cambie. Entonces, en este sentido sí es un conflicto, porque es una crisis institucional clara. Una de las teorías, una de las herramientas que se basa en teorías, una de las herramientas básicas, prácticas, que nos ayudan en transformación de conflictos, de las columnas, ¿sí? Es lo que se llama el triángulo del conflicto. El triángulo del conflicto es una herramienta desarrollada por uno de los padres fundadores de transformación de conflictos, Johan Galtung, un científico social noruego, que
que dice que la conducta, lo que vemos, tanto a nivel de conducta normal, en especial en situaciones de conflictos, es como un iceberg, es como un triángulo. Vemos la conducta, que es el vértice del behavior, el vértice B, ¿sí? De la conducta. En español. La situación del Netanyahu, si separarlo o no, son cosas prácticas que vemos que se pueden hacer o no hacer. ¿Sí? Pero por debajo de esto hay, como si fuera un iceberg, hay un triángulo, hay otros dos vértices. Está el vértice que en inglés se llama assumptions, las premisas, las creencias, los valores, la cultura profunda, todo lo que nos explica y nos justifica en nuestro accionar. Premisas. Y obviamente se va a imaginar el tercer vértice es la C, es el contexto, es la parte estructural, es la parte que no vemos. Si yo quiero ir de aquí a las oficinas, voy a tener que doblar a la izquierda y luego a la derecha, no puedo ir en línea recta porque me voy a chocar contra la pared. ¿Sí? O si quiero viajar de un lugar a otro en la ciudad y no presto atención a los topes, voy a arruinar el auto más rápido de lo que voy a poder llegar a mi punto de destino. Entonces tengo que prestar atención cuáles son los elementos estructurales, como ser el sistema electoral. Sí, y por qué, y cuáles son los problemas en ese sistema electoral que impiden que los mandatos lleguen a su término. Por ejemplo, esta fue una de las de los intentos de respuesta que dieron en Israel. Por ejemplo, subieron el porcentaje de votos necesarios para recibir representación en el Parlamento. Israel es una democracia parlamentaria representativa, con tradicionalmente uno de los porcentajes más bajos, una representatividad casi absoluta. Durante muchísimos años fue un 1%, nada más. Luego lo subieron al 2% y ahora lo subieron al 3.25%, cantidad de votos necesarios para entrar, para que el partido entre a la Knesset, siendo la lógica, la teoría de que eso, mientras más alto es la cantidad de votos necesarios, menos partidos lo lograrán y el votante que es racional dará su voto concentrará sus votos en los partidos más grandes. Lo que sucedió en la práctica, como somos una sociedad no solo fragmentada sino muy creativa, es que los partidos empezaron a unirse en bloques temporales y presentar listas únicas. Entonces, en las últimas elecciones compitieron 30 y pico de partidos, lograron tener representación 13 bancadas, 13 listas, pero esas 13 listas representaban 18 o 19 partidos, porque casi cada lista estaba compuesta por representantes de 2, 3 o 4 partidos. Entonces la fragmentación luego se ve otra vez en la Knesset, porque esas listas conjuntas pueden ir desmembrándose. Y ya vemos que esto va a seguir en las próximas elecciones. Justamente hoy, hace un par de horas, un poco más, hace 4 o 5 horas, dos de los partidos que están en el gobierno saliente, el azul y blanco de Benny Gantz y el partido Nueva Esperanza, sí, de Gideon Sa'ar, ex Likud, decidieron unir sus partidos en una lista conjunta, no fusionar los partidos, no convertirse en un solo partido, sino participar juntos en las elecciones. Decidieron que Benny Gantz va a ser el número 1, Gideon Sa'ar va a ser el número 2, dejan el número 3 esperando que venga alguna estrella, y siguen así con los números. Ya publicaron los números de qué partido va a nominar a sus representantes en la lista, y así hay un montón de otros partidos. Entonces, esta no es la solución no viene por aquí, no viene por el contexto. No por casualidad la lista
temas que tocan a la cultura profunda, a las premisas, a los miedos, a la falta de confianza, es que surgió tan claro de los comentarios. Aquí es también lo que mueve allá. Y el tema es intentar comprender cuál es el motivo profundo. A simple vista, como se mencionó, el tema de Netanyahu y su culto a la personalidad o su corrupción, su ser un genio o ser un demonio, es uno de los temas. El campamento de partidos que van desde la derecha casi extrema a la izquierda casi extrema, que conforman el gobierno saliente de hoy, se los denominaban el campo de los solo no Bibi. Lo único que solo cualquiera menos Netanyahu. Es lo único que tenían en común. Y los que están a favor de Netanyahu es solo Netanyahu. No importa cómo, pero solo Netanyahu. Pero no es un tema personal, es un tema más profundo. Es un tema que va más hacia la identidad del Estado, que se mencionó aquí también. Es un tema que, por ejemplo, en el 2017, en el Día del Holocausto, surgió dentro de la derecha. No es una cuestión de derecha e izquierda. En el Día del Holocausto, el acto central en Yad Vashem, se estila que tanto el primer ministro como el presidente del Estado den discursos que conmemoran a las víctimas, que conectan el pasado con el presente y con una visión del futuro. El discurso de Netanyahu fue un discurso clásico, muy bueno de él, es un gran orador, que dijo: el legado del Holocausto es que nosotros no debemos permitir que nunca más nos hagan eso a nosotros. Entonces tenemos que tener un gobierno fuerte, tenemos que tener un Estado fuerte, tenemos que tener un ejército fuerte para poder defendernos y no permitir que nos lo hagan otra vez. Y por eso tenemos que estar fuertes contra Irán, por ejemplo. Terminando su discurso, sube el presidente Rivlin, que era presidente en ese momento, y lee un discurso que estaba preparado, no era respuesta a lo que dijo Netanyahu, pero en el cual explica que el legado del Holocausto es que debemos comprender que nunca más a nadie, que tiene que ser un legado universal, que no hay que permitir que el racismo se salga de las manos, que no hay que permitir que la violencia se ensañe contra cualquier grupo humano. Por eso hay que promover la tolerancia y el respeto mutuo y la empatía hacia el otro. Y son dos personas, dos políticos de larga trayectoria de la derecha, de larga trayectoria en contra de una división territorial. Por eso no es una cuestión de derecha o izquierda. Es un tema sobre cuál es la visión del Estado. El Estado de Israel se autodefine como un Estado judío y democrático. Y parte de esta definición viene del principio de los años 90, cuando el Parlamento aceptó una de las leyes fundamentales que sirven como una especie de proto-constitución, porque no hay una constitución en Israel, y en esa ley fundamental se definió a Israel como un Estado judío y democrático. Y la dinámica que existe hoy es que no es judío más democrático, sino que hay quienes empujan, porque es un Estado principalmente judío, particularista, etnocéntrico, y hay quienes empujan para que sea un Estado principalmente democrático, universal, igualitario, occidental, etc. Y esas dos visiones llegan a un conflicto en el que cada vez es más difícil conversar o discutir de manera constructiva. Entonces, el tema del impasse, del parálisis electoral, tal vez se empieza a resolver cuando surjan nuevas visiones sobre cómo sería el país ideal que queremos, que dé respuesta tanto a la identidad judía como a la identidad democrática. Si alguno de los políticos que están en carrera lo va a presentar, ojalá,
Por ahora casi no lo vemos algunas ideas, algunos indicios, pero no sabemos si van a ser propuestas suficientemente atractivas para que la población se entusiasme y los apoye. Mario, nos quedan 10 minutos de transmisión, aunque nos quedamos un rato más aquí platicando. Quisiera girar un poquito, retomando este asunto de la identidad judía en Israel, ¿no? Y hablar en particular de lo que entenderíamos como el pluralismo dentro del judaísmo, ¿no? Que va de la mano. Quiero hacer referencia a dos casos muy cercanos y que de alguna manera también nos liga desde Betel, ¿no? Como socios y miembros de esta comunidad. En 2015, cuando la embajadora Rodi Karradian se despide de México, estuvo en el Shabbat aquí en Betel, y recuerdo al rabino Marcelo Rittner despidiéndose de ella y solicitándole que una vez que estuviera en Israel, pues de alguna manera llevara esta bandera de apertura y de reconocimiento en Israel de las corrientes judías no ortodoxas. La segunda es mucho más reciente. Este fin de semana el rabino Felipe Gutman publica en el Times of Israel, un portal de noticias, una nota sobre su experiencia, un testimonio sobre su experiencia en el Kotel. Estuvo el fin de semana pasado llevando a un bar mitzvah de su sinagoga en Las Vegas y a su familia a la zona que estaba dispuesta para rituales igualitarios o no ortodoxos en el Kotel, y fueron agredidos por jóvenes ortodoxos, ultra ortodoxos para ser mucho más precisos, ¿sí? No los dejaron llevar a cabo la ceremonia de Bar Mitzvah, y bueno, en Times of Israel podrán leer el testimonio del rabino Gutman. Y esto, bueno, finalmente nos lleva a que dentro de lo que es lo judío dentro de Israel, cuando la mayoría del pueblo judío no necesariamente es ortodoxa, ni ultraortodoxa, por supuesto, y donde no están representados, ¿no? Para poder expresar su judaísmo de una manera libre. No hablamos de que Israel asegura la libertad religiosa en Jerusalén, por ejemplo. Bueno, de entrada sabemos que para muchos judíos en el mundo no hay una representatividad posible. Entonces, ¿cómo se sacude, ¿no?, del monopolio ortodoxo en Israel y qué tiene implicaciones directas en las comunidades fuera de Israel, en Estados Unidos básicamente, que es la más grande, pero también en comunidades pequeñas como la nuestra aquí en México? Sí. ¿Cómo se le da vuelta a eso desde una perspectiva de transformación de conflicto? Okay. Bueno, es un tema, como todos los temas en Israel, enorme y con mucha complejidad, y que se refiere y que se conecta también con lo que decíamos antes, de las distintas visiones hacia el Estado. Aquí, otra de las herramientas que utilizamos en transformación de conflictos es tratar de entender cuál es el marco de referencia que utilizamos nosotros como que utilizan los distintos sectores. Así vemos, por ejemplo, que el marco de referencia de las ramas pluralistas de judaicas, como sabe el movimiento Massorti, el movimiento reformista y otros, hablan de libertad, de igualdad de culto, de libertad de hacer sus ceremonias, sus rezos, tal como quieren. Los grupos ultraortodoxos, dirigidos por los grandes rabinos ultraortodoxos, incluyendo el rabino del Kotel, hablan desde otro marco de referencia, hablan desde el marco de referencia de salvaguardar la identidad judía, como ellos la entienden, de combatir la herejía, combatir el desmembramiento del pueblo judío, que es, como ven, el resultado del accionar de los movimientos pluralistas. Lo ven con mucho miedo. Los políticos que tratan de llegar a un acuerdo
ven con otro marco de referencia, con un marco de referencia del balance de poder. ¿Quién tiene más votos? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién me puede ayudar? Y tratan de llegar a un acuerdo de ese tipo de cosas. Cuando vemos que los marcos de referencia son incompatibles, hay que tratar de buscar un marco de referencia común para poder generar un diálogo, porque si no, hablamos no de peras y manzanas, sino de peras y automóviles. No tiene nada, nadie puede escuchar al otro, nadie puede hacer al otro escucharlo. Entonces, otra de las herramientas, una de las teorías que utilizamos es como... que no se me carga. Bueno, ok, gracias. Es observar cuáles son las necesidades básicas humanas. Las necesidades básicas es un concepto desarrollado en los años 60 del siglo pasado por Abraham Maslow, un sociólogo, psicólogo judío-americano, pero que fue evolucionando, que hablaba de una pirámide de necesidades. Esta teoría fue evolucionando gracias al accionar de otros investigadores, y uno de ellos, John Barton, habla de que las necesidades básicas humanas son universales, son innatas. Todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, de nuestro punto en la historia, las tenemos, son legítimas y son transhistóricas. Entonces, estas necesidades básicas pueden convertirse en un punto de contacto, si entendemos cuál es la necesidad que está siendo impedida, que tenemos miedo que si llegamos a un acuerdo sea devenido. Hay distintas categorizaciones de cómo se dividen estas necesidades básicas, y son básicas, no estoy hablando de la necesidad de ir a tomar un café o de comer un helado, sino son las necesidades básicas. Una de las categorizaciones que para nosotros en Challenge es más cómoda de usar, y eso realmente es una herramienta, puede haber otras categorizaciones que sean más adecuadas en otras situaciones. Es una categorización que habla de cuatro niveles de subsistencia, de bienestar, de identidad y de libertad. Y estas categorías son iguales en su importancia, no hay una jerarquía. Pero como las coyunturas cambian, a veces para determinada persona, para determinados grupos, hay una priorización. Yo voy a preferir tal vez invertir en mi bienestar y permitir que haya más controles de salud y perder un poco de libertad. Por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID. En el caso que no hay más pandemia, voy a exigir más libertad y voy y más a cuesta tal vez de perder en otros temas. Aquí en el tema de religión y Estado, el tema más profundo que parecería ser el tema de la identidad. Como dije, para las ramas pluralistas es una cuestión de identidad, de expresar nuestra forma de entender la religión, la cultura, la tradición judía. Lo mismo para las corrientes ultraortodoxas. Y se convierte en una lucha por quién es el gatekeeper, quién es el que decide cuál es la puerta de entrada al judaísmo, quién decide qué es ser judío. Hasta que no haya un diálogo, hasta que no se pueda generar una dinámica en la que los ultraortodoxos puedan comprender y tal vez en algún momento aceptar que también las corrientes liberales y pluralistas tienen una influencia, tienen una validez en su reclamo por mantener una vida judía de otra forma, ¿sí?
Una pregunta, tenemos que cortar ya muy pronto la transmisión en Facebook, pero quisiera, antes de que cortemos, hacer una pregunta que aterrice esto. Sí. Hablamos que el cambio también puede venir, la transformación, de abajo hacia arriba. Sí. Hablamos de elecciones y es una oportunidad que hay en un sistema democrático como el israelí. Me voy directo a la pregunta tales. ¿Qué partidos políticos o qué listas en Israel podrían llevar o llevan esto en su agenda del pluralismo judío y que o sea, finalmente se podría convertir en un cambio o una transformación de lo que pasa en este punto de quiebre que es el Estado-religión? Sí. Okay. Generalmente se observan los partidos de centro y centro-izquierda como más adeptos hacia las corrientes liberales, pluralistas, como sabe Yesh Atid, hay un futuro de Lapid, Avodah, dirigido hoy por Merav Mijaeli, o Meretz, dirigidos hoy por Nitzan Horowitz, pero también dentro de la derecha, por ejemplo, el partido de Bennett, que es un partido de derecha religiosa, ortodoxa, tiene ciertas actitudes abiertas hacia el diálogo con las corrientes liberales, incluso tiene algunos candidatos que son más cercanos a las corrientes liberales. Uno de los proyectos que hicimos hace algunos años fue justamente traer representantes de todas las corrientes pluralistas en Israel y analizamos con ellos cuáles son los obstáculos que les impiden influir. Llegamos a dos conclusiones. Una es que estas corrientes son percibidas en Israel como foráneas, como representantes de la comunidad, en especial estadounidense y de algunas otras comunidades, en especial por la poca cantidad de gente en Israel que son miembros activos de las comunidades conservadoras, reformistas y demás, que eso se podría solucionar o transformar a través de mayor participación, tanto de las comunidades en el exterior como de la mayor participación de judíos en Israel que están afines a las corrientes progresistas, liberales, pluralistas. El segundo problema, el segundo obstáculo es que estas corrientes estaban siendo percibidas como interesadas solo en sus temas particulares, en sus temas muy pequeños, como ser el estatus de los rabinos reformistas masortim dentro de Israel, si son reconocidos por el Ministerio de Asuntos Religiosos o no, y les dan presupuesto o no. Y la solución para llegar a la transformación de este obstáculo era incentivarlos a que se expresen en temas más generales del quehacer nacional, como por ejemplo la brecha socioeconómica o cuál es la posición judía pluralista sobre el tema de los migrantes laborales o refugiados africanos, o el tema israelí-palestino, o cualquier otra de las brechas y de los puntos de división que hay, desde una perspectiva judía pluralista, y no desde una perspectiva ideológica de izquierda, centro, derecha, o lo que sea. Y así vemos que ya desde hace 10 años hasta el día de hoy hay cada vez más activistas, líderes de estos grupos, de estas comunidades, que se suman a partidos en la Knesset. Tuvimos a Ruth Calderón y a Liza Lavie hace 10 años en Yesh Atid, a Gilad Karib, el que fue gerente general del movimiento reformista en Israel, que es actual miembro de la Knesset y fue jefe de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Knesset, y que los parlamentarios ultraortodoxos no le daban la mano, no le dirigían la palabra, y obviamente no aceptaban denominarlo rabino por el hecho de ser reformista. Pero sí, hay más participación y hay más exposición a los temas generales.